historias de éxito que inician con un propósito y hay otras historias que encuentran su propósito en el camino. Este episodio es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Quédate con nosotros para escuchar esta conversación acerca de liderazgo, creación de marca y emprendimiento con Esteban Silva. Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido y gracias por venir hasta acá, hombre. No, pues, contento de estar aquí con esta vista y en este podcast. Buenísimo. Oye, Esteban, a ver, platícanos un poquito de dónde vienes. Yo soy Esteban Silva, vengo de Colima, de la cervecería de Colima. Es una empresa que fundé hace 8 años, en conjunto con otros amigos y con muchos inversionistas, en la ciudad de Colima, justo a 2 kilómetros antes de la entrada a la ciudad. Está la planta, era una antigua planta de refrescos que nosotros la recuperamos, tiene un pozo profundo con agua extraordinaria, entonces encontramos ahí el lugar para construir la historia de cervecería de Colima. Buenísimo. Y antes de meternos de lleno a la cervecería, me gustaría que nos platicaras del bagaje que traes. ¿Cómo fue tu educación en casa? Pues yo estudié en Monterrey, soy economista de formación. Antes en la primaria, el presidente Comán, que es un lugar agrícola muy cercano a la playa en Colima. Después nos fuimos a la ciudad, a la capital, donde hice prepa, no, secundaria y prepa, porque ya están mis hermanos más grandes, entonces la familia se mudó de Tecomán a Colima, y ahí hice secundaria prepa, luego me fui a Monterrey a estudiar economía. Estaba entre estudiar arquitectura, sociología, ingeniería civil, y en el último momento decidí economía por el vínculo que pudiera tener con geografía, que es una de mis pasiones. Y pues estudié 4 años y medio, felices allá en Monterrey. Era en aquel entonces un espacio padrísimo para estudiar con gente de todo el país. Y inmediatamente después, justo el día de mi graduación, recibí una oferta para trabajar en Ciudad de México en una empresa que se llama de consultoría McKinsey. Y aquí estuve 2 años. Luego me fui a Londres a estudiar desarrollo regional, que es justo la mezcla de economía con geografía. Y regresé a McKinsey por 5 años más. Y en ese proceso fue cuando surge la idea de la cervecería de Colima. ¿Y qué encuentras en la geografía que te apasiona? Pues el espacio, siempre desde niño, pues desde que recuerdo, había un amor por los mapas, por entender lo que decían. Yo podía pasar horas y horas viendo un mapa y tratar de descifrar pues todo lo que decía un mapa. Dice muchas cosas, creo que hay una frase, quizá no la puedo repetir perfecto, pues dice, no hay libro, no hay mejor poesía que un libro, que un atlas. Entonces, en el atlas puedes encontrar muchísimas cosas, y ahí, en mi niñez, siempre estuve rodeada de atlas, de mapamundis y cosas así. Buenísimo. Oye, ¿y siempre lo viste como una forma bueno, más bien como decir, me quiero dedicar a algo que tenga que ver con la geografía? ¿O en qué momento lo pensaste? No lo pensaba como... Y en aquel entonces no sabía que te puedes dedicar a ser geógrafo. Ahora me queda más claro que pude haber estudiado geografía. Pero en aquel entonces no, simplemente como pasión, o sea, como entender ahora ya con un entendimiento un poquito más sofisticado de lo que es la geografía, pues es un ámbito padrísimo. Cómo el espacio físico va teniendo un impacto en la biología, en las sociedades, en la economía, como la conformación de montañas, o ríos, o la cercanía a mares, pues te va determinando lo que va a ocurrir en ese espacio. Me encanta, y creo que viene mucho con el tema de más adelante, que es los nichos, pero sí me gustaría aguantarme. En McKinsey, ¿cómo te fue? Porque es un ambiente, no hostil, pero sí sofisticado, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia ahí?
Pues hay en McKinsey, desde que entras, uno de los que te empujan a creértelo es make your own McKinsey, o sea, construye tu propio McKinsey. Creo que en ese sentido, pues a mí me fue muy bien, me la pasé muy padre, fueron años de mucho aprendizaje, pues sí es muy intenso el trabajo, pero en la mayor parte muy disfrutable, con mucho aprendizaje, sí de horas, insisto, largas, de 9 a 9, si te va bien, pero yo me llevé muchos aprendizajes, muchos amigos, a mí me encantó la experiencia McKinsey. Al final estuve bastante, 7 años, la vida promedio en McKinsey es de 2 años. Vuelan todos. Sí, yo estuve 7 y pues me fui muy contento, muy contento. Oye, ¿recomendarías esto para los chavos que igual nos están escuchando que terminan carrera? Por supuesto, creo que es un extraordinario lugar para trabajar, sobre todo cuando eres chavo Claro. y tienes mucha energía. Y sobre todo mi pregunta más hacia que se avienten luego a emprender lo que quieren o que agarren experiencia. ¿Tú qué opinas de esta? Cada quien habla de su propia experiencia. A mí me sirvió muchísimo primero trabajar, entender más cómo funcionan las cosas y después emprender. Y ya en el aprendizaje, pues fueron muchos golpes en la pared y todo eso, pero pues me imagino si lo hubiera hecho inmediatamente después de graduarme, pues hubiera sido infinitamente más complejo. Claro. Oye, y me estabas platicando que la idea de la cervecería de Colima la tuviste en un after hours de la oficina, ¿verdad? La idea como tal, no recuerdo exactamente cuándo, pero pues justo una de mis pasiones, que medio ya se intuye por lo que estoy platicando, es Colima, ese espacio bajo el volcán, entre el volcán y el mar, que es Colima. Y la otra pasión es la cerveza. Realmente yo he tomado mucha cerveza en mi vida. Recuerdo mi abuelito cuando vende el rancho a sus 80 años, se baja el tractor y todos los días, ya jubilado, a las 12 del día ponía sus cacahuatitos, un tequilita y una cerveza, de los nietos que andábamos alrededor, nos daba un vasito con cerveza. Entonces, pues tengo bastantes años tomando cerveza. Me encanta, creo que es un producto, un líquido muy democrático. O sea, lo toma el más rico y el más pobre en un estadio azteca, pues puedes ver desde los palcos a las gradas hasta arriba, pues, tomando el mismo líquido. Es un líquido que ha existido muchísimos años, que tiene una historia de casi 5,000 años, o sea, con la civilización. Y pues hay hipótesis que la agricultura es empujada no por el pan, sino por la cerveza. O sea, como en estas cuevas, cuando vieron que fermentaba, dijeron, oye, qué rico sabe esto, pues necesitamos más granos, y los granos pues, desarrollaron la agricultura, y la agricultura, pues la civilización. Entonces hay un vínculo muy cercano de la cerveza con el ser humano, con las civilizaciones, y tiene muchos aspectos positivos, o sea, cuando no es en exceso, claramente. Claro. O sea, cuando te tomas 1 o 2 cervecitas, pues es más fácil entablar una conversación, es más fácil ponerte creativo con el que estás o con la que estás platicando. Entonces, pues es un líquido que me gusta mucho. Entonces, la idea con estas 2 pasiones fue, pues me gusta Colima, me gusta la cerveza, pues hay que hacer una cerveza que se llame Colimita. Y esta idea la platiqué con 2 amigos en aquel entonces. Los 3 trabajamos en McKinsey, colegas, Andrés y Jorge. Y justo en estas after hours, el happy hours de los viernes que teníamos en la empresa, pues fue formándose la idea. Luego compartí proyecto en Monterrey con Andrés. Teníamos algo de tiempo, entonces empezamos a platicar más y más y más, hasta el punto que dijimos, bueno, pues ya fue mucha plática, hay que entender un poquito más el mercado. Pues como éramos consultores, pues fue fácil hacer nuestro modelo, nuestra presentación, y ya cuando vimos que no solamente era una idea padre, sino que podía ser potencialmente un buen negocio, pues hicimos un plan de negocios. Este plan de negocios, vimos que en México apenas estaba creciendo, iba por
a explotar cerveza artesanal, en aquel entonces era el 2012, y vimos que para capturar esa oportunidad pues tenemos que hacer una inversión grande, y Andrés y Jorge y yo no teníamos los suficientes recursos para hacer esa inversión, que en aquel entonces era $2.3 millones. Entonces, pues hicimos este plan de negocios, y este plan de negocios lo compartimos con amigos y familiares, y pues este plan de negocios se convirtió en una empresa. Ya está, cuando vimos que estaba avanzando el proceso de levantamiento de capital, yo ya comparto al interior de la empresa pues, que iba a renunciar para hacer este proyecto, y después de casi 14, 15 años de estar fuera de Colima, regreso a Colima a poner la planta. De los 3 socios fundadores, Andrés, Jorge, yo soy el único que renuncia para operar. ¿Y cómo fue ese momento para ti? Porque me imagino no es fácil, ya llevas una carrera de 7 años, te sentías como pez en el agua prácticamente en McKinsey, y sí le habías puesto energía y esmero al plan de negocios, pero ¿cómo fue el momento de decisión? No muy pensado realmente. No, No muy pensado, pasó demasiado rápido. Ah. No fue una reflexión tan profunda el cambio de vida, pero pues definitivamente fue un cambio radical de vida. Pasé de las corbatas a lo que me he puesto en 9 años, 2 corbatas para alguna boda. Entonces fue un cambio de vida radical, y pues pasar en la consultoría, pues tú no ejecutas, lo que ejecuta es tus clientes, ya sea en el sector público, en el sector privado. Acá pues no se trataba de hacer presentaciones, de hacer modelos, de identificar oportunidades. También se trataba de eso, pero además era implementarlo. Entonces tener la oportunidad de implementar lo que se nos ocurre, pues es una cosa que a mí me encantó. Prácticamente una bendición, ¿no? Tener ese... Sí, estar en la oficina, en la planta, y decir, bueno, se nos ocurre esto, lo puede estar implementando horas después. Claro, con muchísimos retos. ¿Qué pasa? Llegan, obviamente, me quiero imaginar que no tenían ni idea cómo hacer cerveza. No, para nada. ¿Qué pasa cuando llegan ese día uno a la planta ya? Pues no en el día 1, sino en el proceso de levantamiento de capital, pues era claro que necesitábamos un cervecero. Yo, como te soy economista y me gusta la chela, pero nunca hice cerveza. Entonces pues, fue encontrar la persona adecuada para pues, desarrollar las recetas del portafolio. Pero no solo a eso, o sea, tampoco pues, sabía vender. Entonces, hay que ser el equipo de ventas, hay que ser el equipo administrativo, hay que ser el equipo operativo. Entonces, pues yo soy el único que no hace nada en la planta, en la cervecería, porque pues necesitamos habilidades, y creo que esta historia se ha construido en equipo, no es una historia individual. Y así como conseguimos a nuestro cervecero, pues se ha formado el equipo de ventas, el equipo administrativo. Claro. ¿Y cuál era tu speech para agarrar a tu cervecero? Pues tuvo padre la historia. Cuando comentamos el plan de negocios, una persona nos recomendó para hacer una lager, que era la apuesta de nosotros. Una Colimita siempre se empezó como una lager. Dijo, la persona para hacer esa lager vive en Costa Rica, está jubilado, pero si lo convencen, pues están del otro lado. Entonces, pues tomamos un vuelo en un fin de semana, Andrés, Jorge y yo, a Costa Rica, de ahí de San José una avioneta a Quepos, que está en el sur de Costa Rica, en medio de la selva, y pues dimos con este gringo, Marty Cornelius, después de unas 6, 7 cervecitas en su terraza, con vista a la jungla costarricense, pues nos dice que sí se une al proyecto. Entonces, él va y pasa algunas temporadas en Colima, él es el que nos ayuda a la configuración no solamente de la receta, sino también de la planta, la selección de los equipos y la instalación, la puesta en marcha. Y ya después, antes de iniciar, pues como 4 o 5 meses antes, incorpora Alex Cortés, que fue nuestro jefe cervecero por muchos años.
él era un chavo de aquí en Ciudad de México. A él lo conocí vía, creo que LinkedIn, y nos citamos en un depósito de la Colonia Roma, esta cadena de bares que tiene Minerva, y ahí con chelas también lo convencí de que se fuera a Colima, le platiqué del proyecto, pues era de cara a externos un proyecto pues muy interesante, porque en aquel entonces el primer pelotón de los cerveceros artesanales pues era Minerva, Calavera, Tempus, que habían empezado como en los 2005, 2004. Empezaba este momento en el 2012-2013 de que cada vez se veían más proyectos, pero ninguno hasta ese momento de la envergadura de nosotros, por tamaño de inversión. Claro. Había proyectos padrísimos, sigue habiendo proyectos. Muy locales, ¿no? Sí, que hacen cerveza extraordinaria, pero no del tamaño que desde el día cero nosotros nos convertimos en una cervecera pues importante dentro del gremio, simplemente por el tamaño. Claro. Ya después hicimos cosas bien, como dar buena cerveza, pues, pero simplemente por el tamaño. Entonces, de cara a externos, pues era interesante o curioso, surgía curiosidad de pues cómo era ese proyecto. Entonces también convencimos a Alex, se mudó de Ciudad de México a Colima, él sí de tiempo completo, y así ha sido la conformación. Después de Alex estuvo Dani Cesari, que es un cervecero venezolano que estaba en Irlanda y está cansado del frío. Lo pusimos un anuncio que estaba buscando en aquel entonces head brewers abajo de Alex. Se viene de Irlanda a Colima, durante 3 años es él, y actualmente es Avan da Costa, un chavo de Toluca, o sea, de México, ya me confundí de dónde es él, que también lo convencimos de que se fuera a Colima. Entonces hemos conformado ya un equipo cervecero importado, pero también hemos generado ya talento local en nuestro equipo. Buenísimo. ¿Y cómo sorteabas esta línea entre sí crear una empresa, entre la operación y la marca? Porque yo veo la marca bien posicionada, a pesar de que yo no tomo ni nada, la conocía. Entonces, ¿cómo has ido sorteando eso entre trabajar tu intangible y tu operación? Pues no somos, o sea, no hubo una estrategia muy definida desde el punto de vista de comunicación y marketing. O sea, no hubo una agencia detrás del lanzamiento de Cervecería de Colima. Evidentemente hubo una agencia muy buena para el diseño de las etiquetas y en general del branding, pero no una campaña de posicionamiento como lo estás haciendo tú. Se dio natural. Creo que las etiquetas quedaron muy bonitas y comunicaban mucho lo que queríamos comunicar nosotros, que es esta pasión por el lugar donde se hacen estas cervezas. Y en una línea muy sencilla, a diferencia quizá de otras cervezas artesanales. Entonces rápidamente nos hicimos un espacio en el imaginario colectivo dentro de la cerveza artesanal. Hablando nos gusta mucho ser de aquí, de esta pasión por hacer cerveza bajo el volcán. Y pues a tu pregunta de cómo nos dividimos en tiempo, pues es en paralelo. O sea, estamos pensando siempre en la marca, con mucho amor por lo que hacemos, con mucho cuidado por lo que hacemos, porque pues en cada lata, en cada botella, pues va el prestigio de la marca, en lo que comunica y lo que es el líquido. Claro. Entonces, pues siempre están ligadas, ¿no? O sea, no puedes ser candil de la calle, oscuridad en la casa, ¿no? Claro. Tienes que la casa estar viviendo lo que quieres comunicar afuera. Claro, buenísimo. Oye, me gustaría ahora sí entrar al tema de los nichos de mercado. En México, como tú bien dices, hace 12 años empezaron a llegar estas cervezas artesanales. ¿Cómo lo lees tú en aquel momento y cómo ha evolucionado? Creo que el tema de cerveza artesanal va en línea con una
megatendencia a nivel global por el regreso a marcas más pequeñas, a productos que platiquen una historia, no solamente en la cerveza, se da en general en la industria de bebidas y en todas las industrias. O sea, en los 80s, 90 fue esta proliferación como de las cadenas de hoteles, cadenas de restaurantes. En los últimos años hay un regreso a buscar pues, productos que hablen más de una historia pues, independiente, local, y creo que en ese contexto pues hay una generación de consumidores de los que actualmente tienen entre 25 a 50 años que valoran esos productos con historia, y con una propuesta pues no de masa, con un tema sensorial pues mucho más rico en el sentido amplio, no Sí, también, sí, sí, también de sabor, pero rico en el sentido más amplio. Y pues hay pues incluso yo no lo llamaría nicho, sino esta preferencia por productos de estas características. O sea, creo que cuando yo hago la analogía con el pan, pues no es que el pan Bimbo se vaya a acabar, pero hay un regreso a tratar de comer mejor pan también, o sea, y pueden convivir perfectamente el pan Bimbo y estos panes artesanales de las panaderías típicas que han existido muchos años, estos bolismos, esta valoración por estos productos. Lo mismo pasa en la cerveza. Hay cerveza comercial de masa, muy barata, y hay otras opciones donde cabemos nosotros. Y lo ves por igual, digo, por ahí estuve leyendo que están ya saliéndose de México, ¿no? Incluso, bueno, no saliéndose, sino expandiéndose hacia otros países. ¿Ves que funcionan igual estos segmentos o este comportamiento del consumidor? Sí, es una tendencia global. Global. O sea, en todos los países hay un avance en la participación de las marcas de cerveza artesanal. Cada año le ganamos participación de mercado. En algunos lugares se ha frenado, pero ese avance está ahí, ¿no? Si comparamos datos del 2022 versus 1992 en Estados Unidos, pues en Estados Unidos hace 3 décadas la participación de cervecerías locales sobre el tamaño era menos del 1%, actualmente es el 20% en valor. En México no hemos llegado al 1% todavía, entonces hay mucho por crecer. Hay ciertas limitantes en México por el perfil socioeconómico de nuestro país, o sea, por la pirámide, entonces hay menor poder adquisitivo y más desiguales. Entonces, el mercado se me haría extraño que llegáramos al 20%, simplemente pues, no hay suficientes consumidores que puedan pagar lo que cuesta una cerveza artesanal respecto a Estados Unidos o Europa, pero aún así creo que puede estar entre el 4 o 5% en algunos años. Oye, y correlacionado a que pase que ves que pueda ir ganando más mercado la cerveza artesanal. Hay muchos factores, hay factores internos, hay factores externos. En los externos, pues está este tema tengamos una clase media con mayor poder adquisitivo, pues va a crecer el mercado de manera natural. Hay temas de regulación que ayudan o inhiben, como es el tema de los monopolios y oligopolios. A nosotros ayudó muchísimo en el 2013 cuando se acabaron las exclusividades en bares y restaurantes. Hubo un trabajo muy fuerte de los pioneros en cerveza artesanal, Jesús Briceño como de Minerva, que empujó porque se acaban estas exclusividades. Entonces, pues nos abrió un mercado gigantesco en bares y restaurantes que antes era muy complicado. Sigue habiendo algunas trabas que se podrían, que deberíamos seguir derrumbándolas y ampliando las posibilidades. Este es el tema externo. Y en el tema interno, muchísimo que hacer. O sea, somos empresas pequeñas con capacidades limitadas en cuanto a ejecución comercial, en cuanto a capacidades de producción. Entonces, hay mucho también que hacer por nosotros para abrir esas puertas, para llegar a más consumidores. Entonces, no solamente es un tema de impuestos o que los grandes nos dejan crecer, también hay cosas que tenemos que trabajar nosotros, los cerveceros artesanales, para ampliar el mercado. Por ejemplo, nosotros, la fuerza de ventas que tenemos, que somos una de las más grandes,
en México, pues son 10 personas en calle en todo el país. Pues esas capacidades son compararla con la fuerza de ventas de un grupo modelo o de Heineken en México. Entonces hay mucho que hacer también internamente. Estamos trabajando en eso, pero yo soy bastante optimista por las oportunidades de crecimiento que hay. Claro. Está interesante. 10 personas contra millones, ¿no? No sé cuántos tengan, pero... Al menos miles. No, y además el tema de la distribución creo que también es un tema interesante, ¿no? Sí, para mí, desde mi perspectiva, el mayor reto que enfrentamos los cerveceros artesanales es la distribución. Durante décadas, pues había 2 empresas que distribuían cerveza, las 2 cerveceras que ya mencioné. Entonces, no hay jugadores especializados en la distribución de cerveza. Entonces, esta falta de jugadores, pues inhibe el crecimiento. En algunas ciudades sí está un poquito más desarrollado, en otras no. Por ejemplo, en Guadalajara tenemos un muy buen distribuidor, Operación Cebada, profesional, y ha sido parte de lo que nos ha permitido crecer en Guadalajara. En Monterrey no hemos encontrado el distribuidor adecuado. Claro. 2 ciudades que tienen en temas de potencial algo similar, pues el mercado de cerveza artesanal en Guadalajara es 12 veces más grande que el mercado de cerveza en Monterrey. Uno de los factores, no el único, hay muchos, pero uno de los factores es que no hay estos jugadores profesionales en la distribución de cerveza. Oye, para ustedes es más valioso, obviamente los dos, pero ¿es más valioso estar en la tiendita de la esquina o en un restaurante, vamos a decirlo? Hay un ciclo en las marcas. Al principio, definitivamente donde se crea una marca es en los bares y restaurantes. Claro. Y para nosotros sigue siendo la prioridad estar ahí. En este 2023 queremos duplicar el número de centros de consumo en los que estamos en todo el país, porque es muy difícil que un consumidor esté en el anaquel de un supermercado y agarre, o sea, sí puede pasar, pero que por el precio en el que llegamos, pues no te vas a comprar 6 cervezas que no conoces. Claro. Entonces, claro. Las conoces en los bares y restaurantes. Entonces, en ese sentido, creo que y lo hemos visto, o sea, por ejemplo, cuando actualmente estamos prácticamente ya en todos los tiendas de autoservicio, en los formatos de retail, en las empresas retail, en Soriana, Walmart, en City Market, H-E-B. Pero cuando empezamos a vender en ellas, nos tuvimos experiencias pues malas en lugares. O sea, si mandamos cartones al Superama de Villahermosa y no nos conocen Villahermosa, pues esos cartones se van a quedar en aquel. Claro. Entonces, creo que la ola del retail, de off-premise, de la botella cerrada, como se conoce en español, viene detrás de la de botella abierta. Primero tienes que crear marca. Bueno, en Estados Unidos tuvimos una situación desafortunada. Cuando hicimos el lanzamiento fue justo en la pandemia, en el 2020, en marzo del 2020 en Estados Unidos. Entonces, nuestras oportunidades de posicionamiento pues fueron significativamente menores a que si lo habíamos hecho un año antes o 2 años antes. Claro. Y la pandemia creo que es un gran tema que nos ha servido de aprendizaje a todos. Pero ¿cómo fue en este mercado? Fue brutal el impacto. El 80% de la cerveza artesanal se consume en bares y restaurantes, no solamente en nosotros, en general. Entonces, fueron momentos muy complicados para nosotros y en general para el gremio. Pero estos momentos complicados pues, te empujan a hacer cosas que no hubieras hecho en otras situaciones. Entonces, nosotros desarrollamos, por ejemplo, muy rápido el canal digital y ya se quedó. O sea, actualmente, el 15% de nuestras ventas son en las diferentes plataformas digitales en las que estamos, nuestra propia página, Amazon, Mercado Libre, o jugadores como Justo, claro. Enviaflores, que viven en el mundo digital, por así decirlo. Claro. Entonces, eso es una consecuencia de la pandemia
que nos empujó. También nos empujó a entrar de manera más decidida a este canal que acabamos de, gracias, que acabamos de mencionar, que es el retail. O sea, entonces, lo que pasó en Cervecería de Colima es, en estos 3 años, pues prácticamente nos duplicamos el tamaño respecto al 2019, un 80-90%, y ese crecimiento 80-90% respecto a esa base del 2018-2019 fueron los otros canales. Entonces, soy muy optimista ahora que está en el mundo post-COVID, o claro, ya no sabe con las olas, pero en este mundo después de la pandemia, pues retomar el crecimiento que tenemos en el canal de botella abierta, ya con un desarrollo, ya con los otros canales. Entonces, claro, ese crecimiento creemos que va a ser, pues no sencillo, tenemos que hacer muchas cosas y ejecutar las cosas y ejecutarlas bien, pero está ahí, ¿no? O sea, están nuevos bloques de crecimiento, nuevos caminos de crecimiento. Claro. Oye, y dentro de este rol que estás llevando tú en la cervecería, ¿cuál es tu habilidad blanda que crees que te ha servido más? ¿Habilidad blanda? Sí, habilidad que no sea de conocimiento, tal vez un poquito de cómo eres o de cómo abordas a la gente, cómo recibes las cosas. Yo soy optimista. Optimista. Entonces, creo que a los emprendedores no nos queda otra que ser optimistas, ¿no? Hay que, y eso, pues, sirvió mucho en la pandemia. Pues, de estos nubarrones, pues, ver que se puede hacer cosas, creo que ayuda mucho a nivel individual y en el equipo. Claro, y me quiero imaginar que no solo es el optimismo por optimismo, sino que la gente se puede sentir segura al estar trabajando contigo, ¿no? Pues espero. Tiene a cierto nivel de certeza, pues, que las cosas van a seguir bien. Sí. Y creo que la visión está muy atinada. Pasa lo mismo en la industria automotriz, pasa lo mismo en todos lados, ¿no? Claro. Pero qué interesante. Oye, y me estabas platicando que tienen más líneas. Ahora tienen cerveza, tienen agua mineral. Han como jugado un poquito con... Sí, en la pandemia, pues un impacto fue el desarrollar nuevos canales, y otro fue el pensar, pues, ¿qué más podemos hacer con los recursos que teníamos? Entonces, sacamos agua mineral, sacamos una cerveza light, que es Kayako 95, sacamos una línea de hard seltzers, y nos tratamos de diversificar para tener más apuestas en este escenario incierto. Algunas fueron buenas, otras no. Por ejemplo, las Maucas, que fue nuestra línea hard seltzer, ya la pusimos en pausa por diferentes situaciones de mercado y retos internos que tuvimos. Entonces, pero pues si nos recuerdo por ahí de abril del 2020, pues ¿qué más hacemos? Entonces, tenemos agua de excelente calidad con la que se hace la cerveza, pues hagamos agua mineral. Y ahí surgió la JAR, que la JAR, por ejemplo, va bastante bien, ya representa el 5% de nuestras ventas. Entonces explicó, pues, una cuarta parte del crecimiento en estos últimos par de años. Te voy a hacer una pregunta un poquito filosófica, pero ¿cómo ves tú este péndulo de que, ok, soy independiente, soy de producción artesanal, y que pueda llegar a llegar al otro extremo de, o sea, estoy mucho más industrializado, estoy mucho más... ¿Cómo ves tú eso? ¿Crees que es parte del ciclo natural de las cosas? ¿O como que de repente uno puede tener una bandera, ¿no? Y te lo pongo en mi caso. Es desarrollar ciudades donde quieres vivir. Y poco a poco las cosas te van llevando a una tendencia donde puedes ir en contra de lo que te vio nacer. Sí, bueno, y en la industria ha ocurrido adquisiciones muy importantes de íconos como en Estados Unidos, de artesanales por las grandes empresas de cerveza, y es a cierto punto natural que pase. O sea, como en todas las industrias, pues cuando hay productos o marcas interesantes que están generando valor, pues ese valor lo tratan de capturar pues muchos entes, o los propios inversionistas, o otras empresas. Entonces, pues es algo real, natural, que pase.
Creo que de cara al consumidor hay creo que se tiene que privilegiar el producto como tal y la marca y los valores que están detrás de él, independientemente de quién es el capital. Creo que sí es difícil a veces mantener esos valores cuando hay adquisiciones. Claro. Sí, como pasó con Topo Chico, ¿no? Que podríamos poner ese ejemplo que lo compró Coca y ahora pues ya es Sí, es otro boleto. Hay cambios definitivamente. Estaba también leyendo dentro de nuestra investigación que están preocupados u ocupados por varias causas, ¿no? Si no mal recuerdo, 67, ¿sí? No me dejes mentir, Victoria. ¿Dónde está su foco en dónde ponen ese esfuerzo? Nosotros tenemos no quisiera decirle eslogan porque fue más como un grito de batalla, que nos gusta mucho ser de aquí y siempre hemos dicho que no es de dientes para afuera, realmente lo vivimos. Queremos construir un mejor aquí y aquí es pues, el entorno donde estamos, que es Colima. Y tenemos pues como 3 grandes áreas de acción. El primero se llama Volcán de Fuego Montaña de Agua, que busca reverdecer, aumentar la cobertura forestal y tener mejores prácticas para conservar ese espacio natural bajo el volcán, porque si no tenemos bosques allá, pues no vamos a tener agua en el valle. Claro. Hay un tema también de supervivencia, no solamente de la industria, sino en general de la ciudad. Entonces estamos trabajando con el Fondo Mexicano para la Conservación, que es una de las instituciones más importantes en México en el ámbito de conservación, en un proyecto muy padre, justo en las faldas del Volcán de Fuego, liderado por nosotros, pero donde se han sumado otros entes. Trabajamos muy de cerca con el Instituto del Medio Ambiente en Colima, con el IMADES, en este proyecto. El segundo es pues, tratar de tener la menor cantidad de residuos en nuestro proceso de producción. Actualmente reciclamos el 92% de todos los residuos. Estamos en camino a reciclar prácticamente todo. Es decir, de la cervecería no sale basura al vertedero municipal, al basurero municipal prácticamente. Y en tercer lugar, hay un programa que se llama Martes de Causas Colectivos, que lo pusimos en pausa durante la pandemia, estamos por recuperarlo, que justo donamos las utilidades de nuestro espacio de restaurante bar que tenemos ahí, que se llama Jardín Trapiche, a diferentes causas y colectivos que están construyendo un mejor aquí en Colima. Entonces, con esos tres grandes líneas estamos trabajando. En particular la segunda, ahora en los siguientes años estamos haciendo un énfasis, pues no solamente de no generar residuos, sino de tener una huella positiva en temas de carbono, por ejemplo. Acabamos de instalar 1.500 metros cuadrados de paneles solares que nos van a proveer casi el 90% de nuestro consumo energético. Entonces, queremos unir esta iniciativa de residuos, de generación de huella incluso positiva, si lo ligamos con el tema con lo que estamos haciendo en el Volcán de Fuego Montaña de Agua. Si seguimos reforestando a la tasa que lo estamos haciendo, pues podemos ser incluso una empresa net positive en tema de carbono. Creo que queremos trabajar con la Universidad de Colima justo para hacer un plan pues, muy robusto en ese sentido. Está interesante. Positiva en huella de carbón. Es decir, las colimitas que cuando tú no tomas colimita, pero las colimitas o pieles que tomas, pues van a tener una huella positiva. Entonces, en lugar de generar CO2, estamos capturando CO2 con los árboles. Buenísimo, buenísimo. Oye, y por ahí también me está echando una entrevista que hiciste con Ryan Agua, que si no me equivoco. Uh-huh. Y hablabas de tu plan de negocio para distribución, que tienen una SAPI donde están más de 100 accionistas, uh-huh, que ellos son como los embajadores y ayudan a esta distribución. Sí, estuvo padre. Somos como te dije, fuimos en un inicio unos 60 inversionistas, Friends and Family, pero creamos una empresa que a su vez aglutinaba a otros 190 socios que entraron pues desde el principio, principalmente en Colima. Entonces pues ellos fueron los primeros pues, embajadores
aunque tenían una muy pequeña parte de la empresa, pues al final son dueños legales. Y repetimos este ejercicio en el 2019 con Propeller a nivel nacional. Entonces actualmente... Perdón, ¿qué es? Propeller es una plataforma de crowdfunding. Entonces hicimos un levantamiento, si no me equivoco, de casi 15 millones de pesos con 400 inversionistas en todo el país. En menos de 3 horas levantamos esa cantidad. Fue un ejercicio padrísimo. Entonces podemos decir que la cervecería de Colima, pues hay más de 500 personas que pueden decir soy legalmente dueño de una parte. Claro. Porque hay muy pocas empresas en este país no públicas que puedan decir eso. Y definitivamente eso nos ayuda. Por ejemplo, en la pandemia, pues los socios fueron los que pues el consumo de cerveza de ellos pues fue una primera plataforma para tener movimiento en nuestra página online. Claro. Oye, ¿tienes algún ejemplo a seguir como marca o como empresa? Hay muchos en el gremio, por ejemplo, en temas de prácticas de sostenibilidad. Sierra Nevada pues, es un ícono en Estados Unidos, también la cerveza está buenísima. Hay otros proyectos que han surgido en las últimas décadas en todo el mundo. Está Brewdog, que con ellos ya son net positive oficialmente, tienen un bosque en Escocia. Está Brussels Beer Break, que también tiene un proyecto de sustentabilidad muy padre. Hay muchas cerveceras en México y en el resto del mundo que hacen en producto cuestiones espectaculares como líquido. Entonces hay muchos que seguir. Claro. Y ya lo he dicho un par de veces, pero Luis Barragán, un arquitecto de aquí en México, dio un discurso y les decía a los estudiantes, no vean lo que hice, vean lo que yo vi. Y tiene mucho fondo porque habla de cómo las cosas se pueden hacer contemporáneas mexicanas. No necesariamente tienes que irte a copiar el modelo de alguien, sino que lo haces con la visión de mexicano, pero contemporáneo. Sí, por ejemplo, cuando platicábamos con Anagrama, que fue la empresa, la agencia que nos diseñó las etiquetas, justo queríamos transmitir eso. Nosotros somos orgullosos del lugar donde somos. Nos gusta mucho Colima, nos gusta mucho México, pero nos sentimos orgullosos de eso, pero creemos que hay mucho por crear, mucho por imaginarnos de cómo puede ser el Colima de mañana, el México de mañana, y queremos representar eso en nuestras marcas. Sí, con un componente local, pero no anclado en el pasado, sino bien, tratando de seguir contando historias. Claro. Si todo es mariachi y Pedro Infante, pues no vamos a avanzar mucho. Sí, claro. Buenísimo. Oye, Esteban, ya para irle dando cierre a la entrevista, me gustaría que nos platicaras qué buscas crear hoy tú en tu familia. ¿Qué les quieres dar de ti? Pues muchas memorias y memorias divertidas, intensas, profundas. Pues al final dejamos eso. Justo hace un par de semanas mi padre cumplía 4 años de muerte y hicimos una pequeña ceremonia. Bueno, mi madre hicimos una pequeña ceremonia y el padre nos preguntó para ustedes qué es la muerte. Y pues fue esa reflexión. O sea, por definición hay una incertidumbre de qué va a pasar después de la muerte. O sea, hay personas que creen que hay vida después de la muerte. Lo que sí sabemos, lo que es un hecho, es que los que se mueran dejan memorias en los que estamos vivos. Entonces, lo único que sí es cierto es que esas memorias pues, van a estar en los que nos quedamos vivos. Pues está en nosotros ver qué tipo de memorias, qué tipo de recuerdos dejamos no solamente en la familia, sino en lo que nos rodea. Y si les pudieras dejar un solo mensaje a tus hijos, ¿cuál sería? Híjole. Pues el disfrute. Me gusta.
Esteban, te agradecemos mucho tu tiempo. No, muchísimas gracias por la invitación, encantado. ¿Algo que quieras agregar? Pues no, me quedo contento. ¿Dónde te pueden contactar alguien que nos haya escuchado hoy? ¿Dónde? Pues en mi correo es esteban.silva@cerveceriadecolima.com. También las redes sociales de la cervecería. Yo también me meto, aunque ya tenemos un equipo que las lleva todos los días. Yo sigo teniendo los passwords y me meto a ver qué la está diciendo la gente. Entonces, si también me contactan por ahí, me voy a entrar y muy probablemente yo sea el mismo que responde. Buenísimo, ahí las vamos a poner también en el copy de todo el material. Y te agradecemos mucho tu tiempo. No, pues gracias por la invitación. De verdad, y tu apertura.